De regreso, como les ha anunciado Luis Reyes, economista, fue Contralor General de la República, Director de presupuesto. Director de presupuesto, quité Contralor, director de presupuesto de la República Dominicana. Vamos a tener una interesante conversación con él. Saludos, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes, con los amigos televidentes y radioescucha, como siempre. Bienvenido. Nos gustaría, Gracias. al inicio de la intervención, el panorama de la economía. A propósito de recientes anuncios del Banco Central, a propósito de hoy, el tema de las remesas en aumento y el panorama, ¿cómo lo ve usted desde la posición que hoy ocupa? Mire, obviamente la economía dominicana y la economía internacional, en sentido general, enfrenta desafíos. Esa es la realidad. Obviamente la economía dominicana enfrenta esos desafíos desde una perspectiva de mucho mayor solidez que la mayoría de las economías regionales. ¿Por qué enfrentamos desafíos? Hoy se reúne la FED, el Banco Central de los Estados Unidos, y al final de la tarde tendremos un parte de prensa donde ellos van a expresar su valoración sobre la situación de la economía de los Estados Unidos y sobre todo sobre el control de la inflación. La FED ha tenido dificultad para controlar la inflación en Estados Unidos y sobre todo la inflación subyacente, aquella parte de la inflación que queda después que usted remueve aquellos precios que son muy volátiles o que están sometidos a control por parte de los gobiernos. Lo que queda, esa parte de la inflación de la canasta familiar ha mostrado que es muy resistente, ha sido muy resistente a las medidas que ha aplicado, a las medidas de aumento de tasa de interés que ha aplicado la FED. Entonces, ¿qué podría resultar de eso? Bueno, que la FED termine aumentando 25, 50 puntos base a la tasa de política y que eso termine de confirmar lo que ya tiene alta probabilidad de ocurrir, aún sin la decisión de la FED, que la economía de los Estados Unidos en el último tramo de este año comience una recesión que se espera que no sea una recesión prolongada ni profunda. Es decir, una recesión que puede durar 2 periodos, pero que afectaría a la economía dominicana porque las mediciones dicen que por cada aumento de 1% en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana crece 1.5%. Entiendo, pero un café Santo Domingo, le brindamos ahí, mire. Oh, Pero muchas gracias. Las expectativas que se tienen de la reunión de la FED que comienza hoy es que en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, mantenga la tasa de política. Porque incluso ya el dato de inflación comienza a ceder la inflación en los Estados Unidos. O sea, que ya parecería que la FED no va a reducir todavía, tal vez lo que queda del año, pero que ya detendría los aumentos. Es correcto, eso es parcialmente cierto. De hecho, hay un indicador adicional y es que el mercado de trabajo, el desempleo aumentó 0.2% y aunque parezca poco, eso quiere decir que las medidas de la FED comienzan a surtir efecto, pero todavía los niveles de inflación están muy lejos del nivel meta. Correcto. Estamos hablando de 4.85%. 4.1 ahora mismo, anualizado, la meta anualizado, de 2.5, 2. Respecto al 2% que es la meta, eso deja aún mucho espacio para que la FED pueda actuar. Pero aún si la FED dejar las tasas de interés de política en el mismo nivel, eso casi garantizaría, lo han dicho ellos mismos, los pronósticos de la FED lo que están diciendo es que la economía va hacia una recesión y lo que estamos hablando son las implicaciones que puede tener para la economía dominicana. Correcto. En el sentido de que podríamos vernos afectados. ¿En qué contexto? En un contexto donde la economía dominicana ha crecido 1% en promedio entre enero y abril, de acuerdo al IMAE, al índice mensual de actividad económica. Entonces, eso nos deja en una situación de un gran desafío, tomando en cuenta las restricciones que tiene el gobierno para expandir el gasto, porque dejaría prácticamente el peso prácticamente sobre la política monetaria que ya ha comenzado a actuar en la dirección correcta. Ahí voy, en el caso de la política monetaria,
aquí ha surtido efectos de forma más rápida y eficiente que ha pasado en Estados Unidos. Sin lugar a dudas. Y por sí. ejemplo, ya se determinaron y se están ejecutando políticas de estímulo para impulsar el crecimiento en el segundo semestre del año. Hay que reconocerle a las autoridades monetarias que incluso han actuado con visión, porque tomando en cuenta que van a una situación desfavorable precisamente por la posible recesión en Estados Unidos y que las medidas de política monetaria tienen un rezago de meses para surtir efecto, entonces ellos están tomando decisión de manera anticipada, de forma tal que si la recesión comienza a tener efecto en el último trimestre del año, pues ya las medidas de política monetaria aquí hayan comenzado a contrarrestar el efecto que pueda tener la desaceleración de la economía de los Estados Unidos. De ese punto de vista, eso va en la dirección correcta. Obviamente, estamos hablando de un banco central que está tratando de afrontar una situación económica que le es desfavorable prácticamente con una mano, porque con la otra, la mano del gobierno, que sería fundamental, la expansión del gasto público para que entre los dos pudieran remar en contra de una situación, un entorno internacional que no es que se le deteriora, porque en realidad ha habido una situación posiblemente peor en los últimos meses. Entonces, eso hace que la situación, digamos, sea más desafiante desde el punto de vista de que solo el Banco Central tiene las herramientas para poder afrontar la situación que nosotros vamos a tener en los meses, digamos, en los próximos 6 meses. En el caso, usted dice, usted ve imposible, digamos, usted no ve una posibilidad de que el gobierno pueda aumentar el gasto y eficientizar tal vez también el gasto, porque son dos caminos que pudieran tomarse también. Qué buena pregunta esta, por cosas, me permite abordar varias cosas. Para venir al programa, antes de eso, me senté ayer a revisar el tema de los ingresos del gobierno. Mira, los ingresos del gobierno van en línea con lo programado, pero digamos que lo que se proyecta es un cumplimiento precario. El gobierno a junio, contrario a lo que pasó, por ejemplo, en el año 2021, que tuvo unos excedentes de más de 100 mil millones de pesos, esto no va a ocurrir este año. De manera tal que para el gobierno expandir el gasto. ¿Aprendió a gastar? No, el gobierno también el gasto lo ha mantenido bastante contenido, pero eso no ayuda, porque por ejemplo el gasto de capital, el gobierno de 155 mil millones de pesos que tiene previsto en el presupuesto, apenas ha gastado al 9 de junio 55 mil millones, y eso no ayuda a la recuperación económica. Entonces, para hacer lo que dice, lo que plantea Medina, el gobierno tendría que endeudarse. Y yo no creo que el gobierno, con los niveles de endeudamiento que presenta, vaya a asumir una postura de estimular la economía mediante el endeudamiento. No parecería prudente. Entonces, repito, eso dejaría al Banco Central en una situación donde él tendría que afrontar solo la situación de un entorno internacional que le es desfavorable y una situación interna que tampoco le es favorable, porque nosotros venimos de un proceso de ajuste de la tasa de interés donde prácticamente, si uno ve lo que ha pasado, miren, enero... Con su experiencia en ejecución presupuestaria, usted sabe, mejor que yo, que el gasto de capital tiende a ser lento a principio de año y va en incremento al avanzar los meses, y el último trimestre se dispara, por un tema incluso de la propia ejecución. Si lleva 55.000 y 150, ha mejorado mucho en la eficiencia, porque eso es casi un 33%, cuando hace un año o dos era el 15% que llevaba a mitad de año. Eso es cierto, pero déjeme decirle algo, a propósito de eso que usted señala, de que se ejecuta todo en el trimestre, en el último trimestre del año. Pero es cierto, pero es cierto, lo que usted está diciendo es que el atraso se ejecuta, se elimina prácticamente en el último trimestre del año. Pero eso es en la cifra. Cuando uno revisa la ejecución del gasto, uno no ve quién gastó eso. Y lo que se está viendo es que muchas veces ese gasto lo que hace es que sale de la tesorería y se queda en las cuentas del gobierno. Y de pronto hemos visto un gobierno que acumula 200.000, 250.000 millones de pesos en depósitos. Y eso no puede tener impacto en la economía. No. Entonces, eso es un eufemismo que busca el gobierno ahí para hacer parecer que ejecute el gasto, y por eso no se ve el impacto del gasto en términos del bienestar de la población. Es un tema de eficiencia. Es un tema de eficiencia, por supuesto que hay un tema de eficiencia en la ejecución del gasto. Pero repito, ahora, aunque un poco mejor que otros años,
y aunque ellos vuelvan y apelen al mecanismo que han apelado en años anteriores para hacer desaparecer esas apropiaciones presupuestarias, esos créditos presupuestarios que quedan en el último trimestre del año, si lo hicieran, tampoco van a impactar en la economía porque tradicionalmente la forma como lo han hecho. Pues entonces, licenciado, digamos, el gobierno tiene los mecanismos. Si eficientiza el gasto, pudiera brindarles otra mano fiscal a la política monetaria. Tiene una ventana de oportunidad de que si puede mejorar el gasto de inversión, podría ayudar, y ese sería el desafío del gobierno en los próximos meses. Entre una buena coordinación de política, entre una eso es lo que cosa y debería otra, aparecer. licenciado, lo siguiente, el año que viene es el año electoral, las expectativas del lugar, ¿cómo incide esto a favor de uno y otro, de la oposición, del propio gobierno, ese comportamiento en la economía, esa descripción que usted hace? Mire, eso le pone mucha presión a las autoridades actuales. Todos los que hemos sido funcionarios públicos saben que lo peor que puede ocurrir es entrar a un año preelectoral en una situación donde la economía es desfavorable. Porque ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es un deterioro de la calidad de vida de la población. Lo que estamos hablando es que con tasas de políticas, tasas de interés de 16, 18, 20% para préstamos de consumo, 14% para el comercio, 16%, 18%, por ejemplo, para los préstamos hipotecarios. Es una situación que hay que revertirla cuanto antes. Nadie va a ir a un año electoral en una condición como esa. Y eso obviamente también le pone mucha presión a las autoridades monetarias, porque aunque el Banco Central es autónomo, y aunque el Banco Central se maneja con mucha independencia, el Banco Central también hay un tema de interdependencia de políticas. El Banco Central, lo lógico es que el ministro de Hacienda explique en las reuniones de Junta Monetaria, mire, nosotros no podemos gastar sino hasta aquí y nosotros necesitamos que ustedes nos den una mano. Y lo normal es que el Banco Central no es enemigo del gobierno. El Banco Central va a tratar de hacer todo lo que pueda para revertir la situación que tenemos. Una situación donde sobre todo en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa es dramático, porque que hay una serie de situaciones que han estado ocurriendo que la gente no lo sabe. El gobierno disminuyó la asignación de recursos para la micro y la pequeña empresa en 1.700 millones de pesos, en una situación como la que estamos hablando. Por eso es que estamos en una situación donde muchos sectores, diversos sectores, sobre todo esos que referí, están en una situación de desesperación porque no tienen acceso al crédito formal por las tasas de interés y al mismo tiempo el gobierno le ha disminuido las asignaciones a las instituciones gubernamentales que se ocupan de atender estos sectores. Entonces, Luis Reyes, una preguntita desde la Super 7, Geomar García desde aquí. Hola, Geomar. Rápidamente, el presidente de la República es un economista, es un presidente que aspira a la reelección. ¿Cómo los técnicos en la economía, el equipo técnico, tienen que manejarse frente a un presidente con ese perfil y esa condición de reeleccionista? Lo mejor que es que él es economista y cuando se sientan al diálogo, el diálogo va a ser quizá de lo más interesante, porque ¿qué es lo que le van a plantear desde el punto de vista de Hacienda? Los límites que ellos tienen para poder atender las necesidades de mayor gasto del gobierno. Ellos tienen que equilibrar las presiones que reciben de las calificaciones de riesgo, o sea, no deteriorar mucho el resultado de las cuentas fiscales a fin de año para poder tener un financiamiento en condiciones apropiadas, porque lo peor que podría tener el gobierno es que se le deterioren las cuentas fiscales al cierre del año y para el próximo presupuesto, entonces ellos tengan que pagar tasas de interés más altas que las que ellos han tenido que pagar este año, que son históricas. O sea, estamos hablando donde el Ministerio de Hacienda ha tenido que colocar instrumentos de deuda en niveles de 13% y más. Entonces, en moneda nacional y en dólares, tasa de 7, 8%. Entonces, el gobierno tiene la presión de las calificadoras de riesgo por un lado y por otro lado, obviamente, en un año electoral, lo deseable sería poder expandir el gasto, pero esas condiciones no están dadas para ello. Muy bien, muchas gracias, don Luis. Luis Reyes Santos ha estado con nosotros. Muchas gracias por su participación. A ustedes. Con esto termina la